clase. Pero sí lo más importante que tienen que saber, para no cansarlos demasiado también. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte del sistema cardiovascular, ¿no? Ya hemos visto la clase pasada toda la formación cardíaca, incluyendo cavidades, tabiques, ¿no es cierto? Y válvulas. Todo el corazón que se forma a partir de los arcos aórticos. Ya les había adelantado que este capítulo es uno de los más grandes del ACMA, por no decir más largo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a la segunda parte, que es la formación arteriovenosa. Entonces, a eso se refiere la segunda parte. Vámonos entonces al desarrollo vascular, que incluye obviamente arterias y venas, pero también vamos a ver un poco del sistema linfático, que también es parte, ¿no?, de este sistema. Bueno, vámonos primero al desarrollo vascular, porque el desarrollo de los vasos sanguíneos van a ocurrir prácticamente por dos mecanismos. No sé si se acuerdan del semestre pasado, los que eran mis alumnos seguro que sí. Cuando hablábamos de los vasos sanguíneos en el capítulo 6, específicamente, veíamos dos mecanismos principales, ¿no? La vasculogénesis, en el que los vasos sanguíneos surgen por coalescencia de angioblastos, es decir, estas células son las responsables de formar los vasos sanguíneos. Y por otra parte teníamos la angiogénesis, en el cual los vasos sanguíneos brotan de otros existentes, ¿no? Entonces, si no hubiera uno previo, no pudiera abrir angiogénesis, mientras que en la vasculogénesis es directamente por la actuación de los angioblastos. Entonces, así, con estos dos mecanismos que son básicos, es que los vasos sanguíneos van a formarse, ¿no?, y se van a desarrollar. Bueno, y cuando hablamos de los vasos sanguíneos principales, tenemos que hablar, por ejemplo, de la aorta dorsal y de las venas cardinales, que van a formarse, por ejemplo, estas a través de o por medio de vasculogénesis. Todo el resto del sistema vascular que sobra se forma por angiogénesis. Esas preguntas segurísimas de examen, ¿no? En todo el sistema que existe, los patrones vienen también gracias a los impulsos que existen y que implican el famoso VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Está en inglés, por eso está al revés también, ¿no? Y otros factores de crecimiento, pero principalmente el VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, ojo con lo que es la vasculogénesis y la angiogénesis. Ahora que ya sabemos el origen del desarrollo, vamos a ver primero al sistema arterial y luego nos vamos a ir al venoso. Cuando hablamos del sistema arterial, vamos a volver a tocar lo que son los arcos aórticos, que ya los hemos visto, los seguimos viendo y los seguiremos encontrando también en esta clase. Cada uno de estos arcos que ya hemos visto se distribuyen en uno de los 5 arcos faringios que también nos hemos estudiado, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a rescatar en resumen que 4 productos importantes del sistema original de arcos aórticos son los siguientes, ¿no? Esos 4 productos son los más importantes. Primero, las carótidas, estas arterias carótidas que van a derivar del tercer arco izquierdo y del derecho. Segundo, el callado aórtico, que deriva del cuarto arco izquierdo. En tercer lugar tenemos a la arteria pulmonar, que es igual importantísima. Esa es pregunta segura. La arteria pulmonar deriva del sexto arco. Todo el mundo comete error ahí. Pero aquí hay un punto importante, ¿no? Ya que la pulmonar en la vida fetal se mantiene comunicada a la aorta, ¿no es cierto? Eso también vamos a ver ahora. Esta comunicación que existe es temporal y lo va a hacer a través de un conducto que se denomina conducto arterioso, ¿no? Después, este conducto arterioso se tiene que cerrar cuando ya el niño nace. Y finalmente, la arteria subclavia derecha, que es constituida por el cuarto arco aórtico derecho, y el segmento distal de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria. Entonces, todos estos son los que intervienen en la formación de la subclavia, por ejemplo. Pero nuevamente repasamos los 4 productos importantes que se originan de los arcos aórticos. Carótidas, callado aórtico, la pulmonar y la subclavia derecha. Esa es otra segura. Y justamente aquí estamos viendo las principales arterias, como siempre las diferenciamos en rojo,
y en azul las venas. Estamos viendo las venas intraembrionarias y extraembrionarias en un embrión a partir de la cuarta semana, finalizando la cuarta semana, ¿no? Entonces, en este esquema, en este corte transversal, estamos viendo que solo se muestran los vasos sanguíneos del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, solamente, como estamos viendo del lado izquierdo, entonces no estamos observando el derecho, ¿no? Pero podemos ver principalmente lo que estábamos hablando, por lo menos el primer y segundo arco aórtico, la carótida interna, la aorta dorsal y aquí un par de arterias umbilicales, ¿no? Aprovechando el dibujo, vamos a ver también en esta red vascular, vamos a estudiar de forma separada lo que son las arterias y las venas vitelinas, que son importantísimas aquí. Ya saben que este es el saco vitelino, ¿no es cierto? Además está decirles eso. El saco aórtico y la prominencia cardíaca que luego da origen al corazón. Si hablamos del sistema venoso, vamos a tocar también la vena cardinal anterior, la común, la cardinal común, y estamos viendo la cardinal posterior. Lo mismo algunas venas umbilicales. Este sistema que está aquí ya lo conocen ustedes de memoria, es lo que estas vellosidades coriónicas son las que entran en contacto con la pared uterina materna y aquí se forma esta red vascular para que más adelante se vea la circulación uteroplacentaria, ¿no es cierto? Entonces es importante este dibujo. Lo hemos conocido sin las partes, ¿no es cierto?, vasculares. Ahora hay que profundizar y seguramente ustedes van a seguir estudiando esto porque es clave. Entonces, este es uno de los gráficos de Lachman que si bien nos muestra el lado izquierdo, nos muestra de manera completa como la formación vascular. Pero también tenemos que ver esta gráfica en el que vemos principalmente los arcos aórticos y las aortas dorsales, ¿no? Antes de que tengan un patrón definitivo. En el anterior dibujo ya está definido, ¿no es cierto? Pero en el lado izquierdo estamos viendo en este dibujo, como les decía, estos patrones que tienen predefinitivos, ¿no? Entonces, antes de que adopten un patrón definitivo, tienen estas características, ¿no? Estamos viendo aquí la aorta dorsal, los arcos aórticos del 1 al 6 y la aorta dorsal derecha. Ya en el segundo dibujo ya vemos los arcos aórticos y aortas dorsales después de su transformación respectiva. Y hay una especie de líneas punteadas, no sé si logran ver. Esos son componentes obliterados, o sea, quiere decir cómo estas líneas al final terminan cerrándose, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que es el conducto arterioso, lo que les decía, ¿no? Ese conducto arterioso que está en lila, que permite, ¿no es cierto?, la comunicación entre la pulmonar y la aorta, pero esto tiene que cerrarse en un determinado tiempo. Por eso es que lo han esquematizado también en lila, ¿no? Entonces está el conducto arterioso ahí, ¿sí? Pueden observar. Esta sería la persistencia del conducto arterioso. Y también tenemos la posición de la séptima arteria intersegmentaria en el lado izquierdo. Aquí está, ¿no? Esta posición de la séptima arteria intersegmentaria que también es importante. Entonces, eso es lo más relevante, ¿no? Ya lo demás por anatomía conocen la carótida común. Si este es el lado izquierdo, entonces correspondería a la subclavia, ¿no es cierto? Igual. Esta intersegmentaria igual es importante, ya que la dibujen y la memoricen. Así que estamos viendo una vista igual que nos permite ver incluso la inervación. Y aquí está del conducto arterioso que persiste, como estamos viendo en el dibujo. Estamos viendo ya la parte caudal que corresponde a la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y se cumple tal como les he dicho esa comunicación que, ojo, solamente sucede en la vida fetal. Si esto persiste, ya vamos a estudiar en las anomalías que ya representa un problema, ¿no es cierto? El callado aórtico, que tiene esa forma característica, por anatomía ustedes también lo saben,
Y en la parte más craneal estamos viendo las carótidas externas e internas, ¿no? Carótidas externas y las carótidas internas. Entonces, como este es el lado derecho, perdón, hace rato había un error. Esta es la subclavia derecha y en contraparte se encontrará el callado aórtico, ¿no? Izquierda y derecha. Eso es. Más abajo, ya en el punto C, ya estamos viendo los grandes vasos que encontramos en cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiero que vean y comparen las distancias que hay entre el sitio de origen de la carótida común izquierda. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta, del origen en cuanto a la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, igual estamos viendo ahí la subclavia izquierda. Y vean, como les decía, comparen la distancia que hay, ¿no? Entre el origen de una y otra. Si la comparamos con esta, entonces ahí igual esta distancia es significativa. Después, otro punto importante aquí es que en el lado izquierdo el nervio permanece en su sitio, ¿no? Se pueden ver ahí. Y esa línea punteada es el giro que hace en torno al ligamento arterial. Entonces, es igual, esa línea punteada, no sé si logran ver, si me acérquense más a su presentación. Esa línea punteada representa justamente cómo gira en torno al ligamento arterial, que lo ven ahí. No se distingue tal vez muy bien, pero está en color medio lila, medio plomo, ¿no? Entonces, hace ese giro hacia el ligamento arterial. Ya por anatomía, si comparan, por ejemplo, este dibujo con este y luego con este ya es un esquema adulto, ¿no es cierto? Donde estamos viendo justamente ya todos estos vasos que ustedes conocen y que han estudiado en anatomía. La aorta descendente, después estamos viendo en el lado izquierdo la subclavia derecha o izquierda, los nervios, el nervio vago. Igual, se mantienen las carótidas externa e interna. Y la arteria pulmonar que está dibujado ahí en celeste o en azul. Eso es lo principal de este esquema. No tienen que diferenciar también las partes embrionarias de una estructura de adulto, ¿no? Para hacer un pequeño break, entonces estamos viendo nuevamente qué estructuras derivan justamente de estos arcos aórticos, ¿no? De estos 6 que estamos viendo aquí. Este cuadro también está en el Lachman, pero quería reforzarles un poco para que no se olviden, ¿no? No voy a repetir todo el arco, pero por ejemplo podemos ver la diferenciación que existe en el arco izquierdo y en el derecho, en el nivel 4 y en el 6, ¿no? Por ejemplo, si vemos el arco número 6 del lado izquierdo, entonces también de lógica, su derivado arterial será la pulmonar izquierda y el conducto arterioso. Pero si vemos al lado derecho, entonces solamente es la pulmonar derecha. Así que es cuestión de memoria nomás, ¿no? Los 3 primeros arcos son fáciles. Del primer arco, las arterias maxilares, del segundo, las ioideas y el estribo. Y del tercer arco, pues la carótida común. Y la primera parte, la primera porción de lo que corresponde a las carótidas internas. Eso entonces, ojo, para memorizar. Les había adelantado un poquito de lo que son las arterias vitelinas y las umbilicales cuando les mostraba esa red, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar de que las arterias vitelinas al inicio irrigan, como su nombre dice, el saco vitelino, ¿no es cierto? Como hemos visto igual en la gráfica. Pero con el desarrollo embrionario también vemos que constituyen 3 principales arterias que también deben memorizar. Entonces, el origen de las arterias celíaca mesentérica superior y la mesentérica inferior serán las arterias vitelinas. Esa es otra clave de embrio. Estas 3 irrigan las regiones del intestino anterior, del medio y del posterior, ¿no? Respectivamente, obviamente, ¿no? Cada una tiene su segmento. Mientras que las arterias umbilicales pares van a formar, o se van a formar, mejor dicho, de las ilíacas comunes, ¿no? Entonces, eso también es importante. Una vez que se produce el nacimiento, los segmentos que están más distales de estas arterias se tienen que cerrar para que den origen a los ligamentos umbilicales mediales. Por lo tanto, sus segmentos proximales
se van a conservar. Solamente los que sufren este cierre son los segmentos distales. Y sus segmentos proximales que se conservan son aquellas, por ejemplo, que corresponden a la ilíaca interna y a la vesical superior. Entonces, eso también es otro punto importante, ¿no? Las principales arterias de las que derivan de las vitelinas, después cómo se forman las arterias umbilicales y finalmente qué pasa después del nacimiento, ¿no? Con los segmentos distales principalmente, porque ya hemos visto que los proximales se conservan, ¿no? Ahora vámonos al sistema venoso. En el sistema venoso vamos a reconocer principalmente 3 sistemas que también deben memorizar, ¿no? El sistema vitelino, que les he mostrado también en forma de red en el gráfico, que más tarde se convierte en el sistema porta, que ustedes ya conocen el sistema porta. Luego tenemos el sistema cardinal, que constituye el sistema de las cavas, y finalmente el sistema umbilical, que tiene que desaparecer después del nacimiento, de lógica, ¿no es cierto? Entonces aquí, con este sistema que es bastante complejo, especialmente el sistema de las cavas, van a tener una característica porque aquí cuando hay un defecto se forman muchas anomalías, ¿no? Por ejemplo, puede haber duplicación de las cavas. Puede haber tanto duplicación de las cavas inferiores y de las superiores. Y también puede haber una vena cava superior izquierda. Y también esto se verá asociado no solamente con la alteración numérica, ¿no es cierto? Donde haya duplicación, donde vamos a encontrar más a veces de 2 encontramos, ¿no? 4, es raro, pero sí sucede, ¿no? También tendrá que ver con lo que hablábamos en la anterior clase con respecto a la lateralidad. Cuando no se establece bien este eje izquierda-derecha, entonces aquí es donde surgen estos efectos de lateralidad, ¿no es cierto? Así que por anatomía ya seguramente lo van a entender. Vamos a hablar también de la formación del seno venoso, porque en la mitad de la 4ª semana este seno venoso va a recibir sangre venosa proveniente de las astas de los senos derecho e izquierdo respectivamente. Pero cada una de estas astas recibe sangre de 3 venas importantes, ¿no? La vena vitelina, o vena también denominada ónfalo-mesentérica, después de la vena umbilical y de la cardinal común. Entonces, estas 3 venas son importantes en el sentido de que cada asta recibe sangre de estas 3 venas, ¿no? Al inicio vemos que hay una comunicación entre el seno y la aurícula de manera constante y amplia, ¿no? Pero a pesar de esa comunicación que existe, en un tiempo la entrada al seno se desplaza a la derecha y finalmente tiene que haber una obliteración o un cierre de lo que es la vena umbilical derecha y de la vitelina izquierda hacia el final de la 5ª semana más o menos. Por lo tanto, el asta del seno izquierdo, del seno venoso, pierde su importancia porque ya no tendría ninguna funcionalidad, ¿no es cierto? A la semana 10 se va a obliterar o cerrar lo que es la vena cardinal común izquierda y lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y del seno coronario. Nada más. Un segundo, por favor. Iba a morirme el laptop. Ahora sí. Entonces, estas 3 venas, ya ven la importancia que tiene en el sentido de que dan o la provisión respectiva de sangre a cada asta, ¿no? Pero con el tiempo, si no sucede el cierre, también origina otros tipos de anomalías, ¿no? Entonces, es por anatomía, yo sé que lo van a entender mejor, pero la formación del seno venoso es algo que sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y así es como se forma el seno venoso. Estamos viendo en una vista dorsal en 2 fases de desarrollo, ¿no? Alrededor del día 24, en el primer esquema, en el A, y luego vamos a ver a los 35 días, ¿no? Esas líneas punteadas que ven son los sitios de entrada o el lugar por donde ingresa el seno venoso a la cavidad auricular. Entonces, cada uno tiene su respectivo corte transversal o las secciones venosas
y en relación, por ejemplo, a la cavidad auricular, ¿no? Aquí ya en el segundo podemos ver incluso los ventrículos izquierdo y derecho. Hay, como en la primera parte vemos esta unión sinoauricular y luego la unión sinoauricular por desde una vista que nos permite ver incluso la vena vitelina derecha, ¿no? Entonces, eso es en resumen, ¿no? Lo que son las venas cardinales, las venas umbilicales, la vena vitelina, cada una de estas abreviaciones que estarán diciendo qué será CBA, CCB. Es justamente la que acabamos de ver, ¿no? La vena cardinal anterior, entonces esta sería la vena cardinal posterior, de lógica, ¿no? BU, vena umbilical, venas vitelinas y la vena cardinal común, vena cardinal común. Lo propio aquí estamos viendo la cavidad auricular, aquí igual estamos viendo la cardinal común y el asta izquierda del seno venoso. Sí, aquí también estamos viendo lo mismo, la misma asta izquierda, pero aquí nos permite observar también la cava inferior, ¿no? Por lo tanto, si este es el asta izquierda, esta será el asta derecha, ¿no? Y por consecuencia, a la derecha estamos viendo la cava inferior y el ventrículo derecho. Y este será el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es el seno venoso y su formación. Y vámonos al sistema linfático porque se desarrolla después de que el sistema cardiovascular ya se haya establecido, ¿no? Entonces, un requisito es que el sistema cardiovascular ya esté formado para que empiece a desarrollarse el sistema linfático. Porque un precursor justamente del sistema linfático es el endotelio venoso, ¿no? Entonces, a partir de este endotelio se forma el sistema linfático y va a tener inicialmente 6 sacos, ¿no? Entonces, ya conoce más o menos cómo es el sistema linfático, pero vamos a diferenciar estos 6 sacos que son principales para el sistema linfático. 2 yugulares, 2 ilíacos, un retroperitoneal y un cisterna del quilo. 2, 4, 5 y 6. Estos 6 sacos son los encargados de formar todo el sistema linfático. Como ustedes ya saben, se trata de numerosos conductos que se forman para conectar los sacos y una vez de que se establece ya esta conexión, ya hemos visto que el sistema linfático justamente es un sistema de drenaje, ¿no es cierto? Entonces, una vez de que se establece esta comunicación, esta red como tal, nos permite justamente realizar el sistema linfático, su función principal, ¿no? Que es drenar la linfa. Entonces, y no lo va a hacer solo, sino con otras estructuras. Una característica importante es que el conducto linfático derecho se va a desarrollar a partir del segmento craneal del conducto torácico derecho, que también vamos a verlo más adelante, pero no en capítulos superiores. Hasta aquí hemos visto todo el sistema cardiovascular, pero yo les había adelantado que les iba a explicar esto como un extra, porque cuando está el niño en útero, en el desarrollo embrionario y fetal, pues tiene un tipo de circulación y cuando nace ya no entendemos qué pasa con esto, ¿no? No es lo mismo, por si acaso, muchachos, el sistema, claro, el sistema circulatorio fetal que cuando se produce el nacimiento. Hay unos cambios significativos en cuanto a la circulación, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos cambios al nacer. Primero vamos a empezar con una introducción de lo que les decía, de la circulación antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, es en el útero, la sangre de la placenta tiene una saturación de oxígeno de 80% y regresa al feto por la vena umbilical. Ustedes ya la conocen, la hemos visto, el semestre pasado les he mostrado esta vena umbilical en la placenta, no sé si se acuerdan. Hemos observado esto con los que eran mis estudiantes en una placenta humana, ¿no es cierto? Una vez de que se aproxima al hígado, la mayor parte de esta sangre pasa al conducto venoso a la cava inferior, ¿no? Del conducto venoso a la cava inferior. También eso creo que está claro, ¿no? Y con esto se va a evitar de que todo el flujo sanguíneo se quede a nivel hepático, si no ese hígado explotaría, ¿no es cierto?
Entonces, un volumen menor ingresa a los sinusoides hepáticos, como les repito, un volumen menor, y se mezcla con la sangre de la circulación portal a través del sistema porta, que también ustedes ya lo conocen. Entonces, esta es una primera parte, ¿no? Pasa del conducto venoso a la cava inferior y un pequeño porcentaje a los sinusoides hepáticos. Y aquí se mezcla con lo que es el sistema porta. Luego tenemos otro mecanismo que va a actuar a manera de esfínter en el conducto venoso. Y este esfínter pues está cercano al sitio de drenaje de la vena umbilical, con lo que se ve regulado el flujo de la sangre umbilical por estos sinusoides hepáticos. Entonces hay una regulación también por estos sinusoides. Y este esfínter en el conducto venoso se cierra cuando la contracción uterina incrementa en gran medida el retorno venoso, ¿no es cierto? Como hay una fuerza que simula un impulso que hace la contracción uterina, y ustedes saben que está conectado, ¿no es cierto?, todo esto con esa circulación uteroplacentaria, entonces también se va a incrementar en gran medida el retorno venoso, de lógica, ¿no? Por lo cual, o con lo que se va a impedir la sobrecarga súbita del corazón. Seguimos viendo estos cambios. Esta circulación es importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que sucede lo mismo, que es igual la vida intrauterina que al momento del nacimiento. Recuerdo solamente para recordarles, aunque lo vamos a llevar a detalle cuando estemos viendo el sistema respiratorio, en la vida intrauterina no trabajan los pulmones, ¿no es cierto? Entonces también aquí tampoco funcionan las pulmonares. Por eso es que hay ciertas conexiones que en su momento de nacimiento tienen que cerrarse u obliterarse, ¿no? Entonces, esta esquemita nos permite ver justamente la circulación fetal, ¿no? Antes de que se produzca el nacimiento. Donde tienen que seguir ustedes principalmente las flechas, ¿no? En dirección que va el flujo sanguíneo. Entonces, vemos, por ejemplo, que en un momento la sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada o aoxigenada, ¿no? En primer lugar, aquí estamos viendo en el hígado, ¿no es cierto? Enseguida les voy a explicar toda esta red igual. Pero primero vamos a ver dónde se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada, en primer lugar en el hígado, ¿no? Aquí estamos viendo en un primer momento que se junta. Después vamos a ver en la vena cava inferior, ¿no? A este nivel en la vena cava inferior que se vuelven a juntar. Y finalmente también en la aurícula derecha. Aurícula derecha igual. Ahí está este cruce, ¿no es cierto? Que normalmente no debería existir esta mezcla, ¿no es cierto?, de una sangre con otra. Y también si hay en la aurícula izquierda, pues también será en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Lo propio. En ambas aurículas. Y finalmente en el drenaje que existe del conducto arterioso junto con la aorta descendente, más o menos a este nivel. Existiría en este lugar más o menos, que sería el sitio número 4, y a nivel de este conducto arterioso junto con la aorta descendente. Ahí. Ahora vamos a ver lo de las flechas. Ya saben este sistema de memoria, ¿no es cierto? Ustedes, aurículas, ventrículos, sangre oxigenada y sangre que retorna para ser purificada, ¿no es cierto? Entonces, no voy a ser muy redundante en esto. Vamos a ver las estructuras principales, ¿no? Aquí lo que quiero que vean bien es la arteria pulmonar, que es clave, y la vena pulmonar, ¿no? Aquí está el famoso conducto arterioso que les mostraba igual en el otro esquema. Aquí estamos viendo la vena pulmonar un poquito extendida, pero está. El foramen oval, ¿no? Que si persiste igual estamos en problemas. Si esta es la vena cava superior, aquí estamos viendo la vena cava inferior. Y ese esfínter del conducto venoso que les acabo de mostrar cuando existe esta circulación, ¿no es cierto? Y la vena umbilical. Por lo tanto, estas serán las venas umbilicales.
Entonces, ustedes tienen que seguir en el esquema el sentido de las flechas. Vamos a empezar, vamos a empezar por este lado, ¿no? Donde hace el viaje a través de la aorta y circula, ¿no es cierto?, a través de las arterias umbilicales. Este es un primer recorrido. Luego vemos igual de la cavidad que está opuesta o al frente, se va a dirigir hacia el conducto arterioso. Es otro recorrido que realiza. Esto, si esta es la vena pulmonar, entonces este esquema representa igual el pulmón, ¿no es cierto? Lo propio de la vena cava superior, en el mismo sentido, que ya aquí ya no hay un intercambio, si se fijan, ¿no? Este sistema es interesante porque igual en el sistema porta estamos viendo aquí un corte, ¿no es cierto? De la vena cava inferior, igual sigue su recorrido, pero no funciona la parte pulmonar, eso es lo que quiero que entiendan. No hay esa circulación normal, ¿no es cierto? Porque los pulmones en la vida intrauterina no funcionan. Entonces necesitaría un poco más de tiempo para explicarles esto, pero básicamente es eso, ¿no? Este esfínter en el conducto venoso igual es clave. Y los 4 lugares donde ustedes han visto, bueno, los 5 lugares donde se mezcla la sangre oxigenada con la que uno ha recibido el aporte de oxígeno, ¿no? En el hígado, en la cava inferior, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y en este punto de drenaje en el conducto arterioso que se comunica con la aorta descendente. Más o menos a este nivel, ¿no? Esos serían los 5 puntos donde normalmente no existen, ¿no? En ningún momento se juntan, ¿no es cierto?, ambas sangres, pero aquí sí, en la circulación fetal sí, es importante. Seguimos viendo un poquito más para que entiendan mejor. Es también importante ayudar la parte visual con la teórica, ¿no? Hemos visto que hay, como les decía, un tránsito breve por la cava inferior. Lo que les explicaba, ¿no? Es un tránsito corto, en el que la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada, ¿no? Y regresa esa es la sangre proveniente o la sangre que regresa de donde, de las extremidades inferiores, y va a ingresar donde, a la aurícula derecha. Ay, no, ahora les quería mostrarles. Aquí está. Y va a regresar a la aurícula derecha, como están viendo, ¿no? Y de ahí se dirige hacia el foramen oval por la válvula de la vena cava inferior, que tiene que mostrarles así. De ahí, por este foramen oval, que es una especie de agujero, ¿no es cierto?, que habíamos hablado. Nuevamente de este foramen oval, o del foramen oval, va a la vena cava inferior. Nuevamente estamos viendo ahí la cava inferior. Entonces, ese tránsito que era corto pasa a la cava inferior y aquí la mayor parte de la sangre entra directamente a la aurícula izquierda. Aquí hay un elemento importante, por eso está subrayado, que es la crista dividens, ¿no? Porque justamente esa es su función. Pues el borde inferior del septum secundum, que hemos tocado en la anterior clase, evita el ingreso de un volumen pequeño de sangre y lo obliga a permanecer en la aurícula derecha. Y en este sitio se mezcla nuevamente con la sangre que no está oxigenada o está desaturada, pero esta sangre proveniente de la cabeza y los brazos que retorna a través de la cava superior, ¿no? Nuevamente vemos aquí ese retorno que les digo que ingresa por la cava superior. Y aquí está la cresta dividens o la crista dividens. Esa formación que está en celeste claro o en plomo, entonces la crista dividens, ¿no?, que justamente evita este paso. Bueno, después vamos a irnos a la aurícula izquierda, que es otro punto en el que se mezcla, pero con una pequeña cantidad de sangre desoxigenada proveniente de los pulmones. Y la sangre ingresa al ventrículo izquierdo y a la aorta descendente. Ay, no. ¿Qué he hecho? Ahora sí. Ya, entonces,
nuevamente pasa a la aorta descendente. En este sitio nuevamente se vuelven a juntar la sangre desoxigenada, pero ojo que no ingresa a los pulmones, ¿no? No hay ingreso a los pulmones. La vena cava superior aquí que recoge, ¿no es cierto?, la sangre desaturada, es la encargada de producir el paso hacia el ventrículo derecho y al tronco pulmonar, ¿no? Entonces, aquí durante la vida intrauterina, la resistencia de los vasos pulmonares es alta. Es decir, que la mayor parte de esta sangre pasa directo al conducto arterioso. Entonces, tengo que mostrar, sí o sí, el conducto arterioso, que está aquí en rosa. Entonces, esa resistencia alta que tienen justamente las pulmonares hace que la mayor parte pase directo al conducto arterioso, que le sirve como un pasaje temporal, ¿no es cierto? Y se va a dirigir a la aorta descendente. Y aquí nuevamente se va a mezclar con la sangre que viene de la aorta proximal. Y tras o que termina de recorrer este tránsito de la aorta descendente, la sangre sigue pasando hacia la placenta por las dos arterias umbilicales. Por eso es que sí o sí es necesario revisar, ¿no es cierto?, el cordón umbilical al momento del nacimiento. ¿Qué pasaría si hubiera al revés dos venas umbilicales y una arteria? Ya sería una anomalía, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta es la explicación, ¿no? La segunda parte de embrión 1, porque tras este recorrido que hace en la aorta descendente, va nuevamente a la placenta, que está las umbilicales que les he mostrado, ¿no? Entonces, recorre la aorta descendente, pasa a las arterias umbilicales, que son estas que están más en color más guindo, ¿no? Para que me entiendan mejor. Y una vez de que pasan a las arterias umbilicales, no es cierto, para que vaya a la placenta, regresa por las dos arterias umbilicales. Y eso es lo que observamos ya en el recién nacido, ¿no? Entonces, hace también este recorrido por la placenta y recorre los diferentes órganos fetales, ¿no? Y la sangre que proviene de la vena umbilical pierde de manera gradual su contenido de oxígeno. Pues poco a poco como que va dejando oxígeno y se va a mezclar con la sangre desaturada en los puntos que ya les había mostrado. Ese prácticamente es el recorrido que hace en la vida fetal y la mezcla que existe, ¿no? Y también importante aquí que no funcionan los pulmones. Ya, una vez de que se produce el nacimiento, pues se producen ciertos cambios, ¿no? Hemos dicho que el principal proveedor de oxígeno es justamente este órgano fundamental en la vida intrauterina, que es la placenta. Entonces, gracias a esta circulación placentaria que hay durante la vida prenatal, la placenta es la que aporta al feto el oxígeno. Pero con el nacimiento, lo que les decía, los pulmones ya son los encargados de que se produzca el intercambio de gases y justamente el dejar el anhídrido carbónico y intercambiarlo por oxígeno, ¿no es cierto? De lógica se sabe que ya no va a cumplir esta función la placenta porque al momento de nacimiento se corta esa conexión. Entonces, por eso que antes incluso los pegaban, ¿no es cierto?, a los niños. Antes, se hablan de la época de mis abuelos, creo, un poco más antes, para que justamente funcionen los pulmones. Porque ¿qué hace uno al llorar? No es de pedir ahorita que lloren, ¿no? Pero ¿qué hace uno al llorar? Obviamente funciona el sistema pulmonar, ¿no es cierto? El sistema respiratorio. Entonces ahí se produce el intercambio de gases y esta función, exfunción de la placenta ya le denomina o le pasa a los pulmones, ¿no?, que es el encargado principal. Pero así como empieza a funcionar el sistema pulmonar o respiratorio, pues vamos a ver los cambios que ocurren en el sistema circulatorio una vez que se produce el nacimiento y también esto va a persistir algunos meses posteriores al nacimiento, ¿no? Primero vamos a ver que el conducto arterioso se cierra. Ese conducto que les he mostrado en rosa, que estaba ahí en un rosado más fuerte, casi fucsia, ese conducto arterioso se cierra porque ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Como ya funcionan las pulmonares y el pulmón, entonces las venas pulmonares pierden esa fuerza que les decía
esa potencia que tienen para mandar todo de regreso al conducto arterioso, porque este se tiene que cerrar sí o sí. Ese pequeño agujero que habíamos visto que se denomina foramen oval también se tiene que cerrar. Ya no tiene que existir esta comunicación, ¿no? 3. La vena umbilical y el conducto venoso también se tienen que cerrar. Y no se pierden ni se quedan como estaban, sino que estas dos estructuras también son claves porque se convierten o se transforman en lo que es el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso, respectivamente, ¿no? La vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado, que ustedes ya lo conocen también por anatomía, y el conducto venoso se transforma en el ligamento venoso. Y finalmente vemos como un extra del 3 que las arterias umbilicales van a dar origen a los ligamentos umbilicales mediales. Entonces, estos son los cambios importantes que se los he puesto en negritas porque como ya hemos estudiado a detalle lo que es la circulación fetal y los cambios que hay, entonces ustedes tienen que ver para qué sirve cada uno de estos en la vida fetal, ¿no? ¿Qué pasa con el conducto arterioso? ¿Para qué servirá el foramen oval, la vena umbilical y el conducto venoso? ¿Por qué tendrán que cerrarse? Salud, ¿por qué se transforman en el ligamento redondo y en el ligamento venoso? Y finalmente, ¿cómo se originan, ¿no? los ligamentos umbilicales mediales? ¿Cuáles serán sus antecesores? Eso está más fácil, ¿no? Las arterias umbilicales. Como ven, nada se pierde, digamos, ¿no? Lo que está en la vida intrauterina pasa a ser otra estructura extrauterina. Pero sí o sí hay condiciones en las que si, por ejemplo, no se cierra el foramen oval o el conducto arterioso, pues estamos en problemas, ¿no? Además de la duplicación que hemos visto que puede haber en cuanto a número y lateralidad, son otro tipo de alteraciones que antes de que termine la clase espero que podamos tocar más o menos. Y memorizar, ¿no? Estos cambios al nacer. Y con eso ya yo habría terminado de explicarles todo. Lo único que nos resta, y la siguiente clase nos van a explicar a detalle, no tenemos grupo todavía para ese tema, justamente son las malformaciones cardíacas, valvulares y los principales síndromes que aparecen también, ¿no? O la famosa tetralogía de Fallot, que es clave. Bueno, ahora sí pueden hacer las preguntas. Yo sé que esto de la circulación fetal es complicado, pero yo les recomiendo que ese esquema, que es el cuadro 1352, si no estoy mal, en el Lachman, el sentido de las flechas les va a ayudar bastante para que puedan entender nuevamente esto y principalmente ver que cambia, ¿no es cierto?, la circulación menor. Estamos acostumbrados también tal vez a estudiar, yo no mucho manejo esos términos de circulación mayor y menor, pero nomás es cuestión de lógica, de que sigan el sentido de las flechas y que establezcan estos 4 lugares clave que les he dicho, ¿no? Donde se mezclan en un momento la sangre desaturada con la oxigenada. Esos lugares son importantes, ¿no? Cosette, ¿tienes alguna pregunta? Hola Doc, muy buenas noches. ¿Qué se llama? Mi grupo puede exponer para la siguiente clase lo que es malformaciones. Ya, listo. Entonces, ustedes se Gracias, Doc, encarguen, por muchas favor. gracias. Es un tema muy, muy bonito, entonces un poquito de malformaciones vamos a ver ahora si alcanza el tiempo, si no, la siguiente clase ya les voy a explicar a detalle con un poquito del próximo tema y aprovechando la exposición de sus compañeros, ¿no? Tenía preparado un trabajo, pero voy a modificarlo para que una vez que expongan sus compañeros, entonces recién puedan hacer eso. Eso por una parte, ¿no? Ahora sí, sí. El grupo de Mauricio ya está listo. Puede Eh, empezar. sí, doctora. Ya, adelante. Cuando gusten. No queda otra que leer nomás, chicos. No,